Desconozco si sigue en antena el programa Gran Hermano. Probablemente, conociendo lo que es la televisión, un lugar donde las cosas solo van a peor, nunca mejoran, quiero decir un pudridero, seguro que lo siguen emitiendo. Ese programa, al menos en España, se intentó vender en su día como un experimento sociológico. La pretensión no tuvo fortuna entre el españolito de a pie. Principalmente porque la presentadora, portavoz de tal intención, parecía algo inestable y resultaba poco fiable. Tal vez influyera que dejó de fumar por aquella época, según ella misma comentaba. Porque de repente podía soltar ideas como que es habitual para toda persona bien nacida mear en la ducha, por ejemplo. El caso es que su implicación no ayudaba. Además, tampoco ayudaban a este intento académico los miembros del universo representados como concursantes encerrados en la casa, usada al modo de osera con cámara. Y es que esto último tenía sentido que así fuera, porque ver cada minuto de la vida cotidiana de alguien termina siendo algo tedioso. La mayor parte del tiempo en la vida de una persona transcurre haciendo cosas que desde fuera son directamente triviales o un sinsentido. Solo el protagonista las disfruta en su justo término, porque obedecen a su voluntad o satisfacen sus necesidades. Hacia afuera, todo ello se lleva a cabo de manera silenciosa. Imaginen lo que es ver levantarse a una persona por la mañana temprano, con andares de zombi, rascándose de manera más o menos pudorosa. No seguimos con la cena. Lo interesante de todo esto es lo que bulle dentro de su cabeza. Necesitaremos unos micrófonos telepáticos para que participar mínimamente en la vida del personaje y conseguir que pueda ser medianamente interesante para el espectador. Y como esto no es posible, se opta por seleccionar un elenco de personas con características psicológicas que inevitablemente provoquen el enfrentamiento, la tensión y el choque en la convivencia. Asistir al relato de la vida de la gente, ya sea en vivo o por escrito, puede llegar a ser un aburrimiento de dimensiones siderales. En fin, aunque hoy en día no sea la norma, no es conveniente mezclar la basura con el arte y el talento. Así que limpiamos el aire con la entradilla y empezamos con Salter. Sea este breve solaz un refugio contra la necedad rampante y el olvido de las buenas letras. No soporto el destripe de las historias cuando se trata de hacer la reseña de una novela. Ni siquiera me gusta dar ideas de la trama, así que dejaré muchas cosas en el tintero para que quien vea conveniente leer esta novela extraordinaria, después de ver esta videoreseña, pueda sorprenderse y disfrutar como merece en todas las primeras ocasiones. Pues en años luz, Salter nos cuenta la vida, y no aburre. No porque haya acción, peligro o tensión vertiginosa, nos cuenta la vida cotidiana de una familia común a lo largo de los años. Un matrimonio con 2 hijas, personas plenamente identificables como conocidas por el lector, personas que no disuenan de la propia vida y costumbre. Es mi segunda lectura de esta novela y créanme, ha merecido la pena poder asimilar con más detenimiento, pasados muchos años, el significado que ahora le doy. No haré una reseña puramente técnica. Iré leyendo frases y algunos momentos que me han parecido dignos de resaltar. A ver qué les parece. Un narrador objetivo inicia la historia de forma perfectamente cinematográfica. Se dirige al lector para sumergirlo en un paisaje como una cámara en movimiento que vuela a través de un paraje entre fluvial y agreste, que nos lleva directamente a la puerta de la casa de los protagonistas. Y comienza el viaje por la vida de Viri y Nedra. Pero de repente, muy pronto, algo distorsiona y el lector tiene que torcer el gesto. Tras una cena en casa con un matrimonio amigo,
El diálogo de estos, ya de vuelta en su coche, parece querer avisarnos de algo que no percibimos pero que está a la vista. Escuchen esto. A primeras horas de la tarde tomaron chocolate y peras. La luz había cambiado. El sol se había escondido detrás de unas nubes. El día perdió su fuente. Biri jugó con ellas a un juego árabe con alubias. Al final las dejó ganar. En lo que el lector lleva leído de este capítulo, las niñas no estaban en el contexto de la narración, pero estaban en casa y ya conocíamos a las dos hijas de Biri y Nedra. Salter, sin temblarle el pulso, nos coloca a las niñas jugando con su padre en una escena familiar con una frase intercalada en un párrafo. Y así envuelve al lector en el ambiente de hogar que se respira en ese preciso momento. Detalles de maestría que pasan desapercibidos en el disfrute normal del relato. Más cosas. La vida es el tiempo que hace. Son las comidas, los almuerzos en un mantel azul a cuadros sobre el cual hay sal vertida. El olor del tabaco, queso brie, manzanas amarillas, cuchillos con mangos de madera. La vida son los viajes a la ciudad, los trayectos cotidianos. Ella es como una granjera que va al mercado. Y el lector acompaña a Nedra durante una mañana de compras. Pero a estas alturas, si vamos a ir junto a la protagonista por el centro de la ciudad, el narrador se ve en la obligación de mostrarnos a Nedra, y lo hace con acción, con la misma acción que resultaría anodina para cualquier observador, pero que Salter expone con calma, sin remilgos ni florituras literarias. En fin, me parece asombroso. Para que sepan lo que quiero decir, hay un momento de la lectura en que, terminado el día, Biri y Nedra están ya en la cama. Y cuando ha leído la escena y los diálogos, el lector se da cuenta de que ha recibido el mensaje de lo que importa, lo que sucede, contado de una manera imperceptible. Y la película era un verdadero espanto. No había nadie que me interesara allí. Pero lo he pasado bien. ¿No es extraño? Él no contestó. Estaba dormido. Pasamos también por el ímpetu de la juventud, la que sueña con conseguir la admiración de los demás, la que sueña con ser el referente de algo y de alguien. Por cierto, algo muy peligroso si se convierte en esperanza. Las aspiraciones de juventud del mundo por conquistar el amor incondicional por las hijas, el anhelo de transmitirles los principios de siempre, esos que dan seguridad y que antes se llamaban virtudes. Estamos a principios de los años 70 del siglo XX y ya por entonces existían en Estados Unidos las navidades intrascendentes como las nuestras de ahora. Otra más y otra, forzados a la felicidad del materialismo sentimental. Un emotivismo impostado, ni señal por muy lejana que fuera del motivo de la fiesta. Piénsenlo. Celebramos a todo trapo un nacimiento en una familia paupérrima con un simbolismo y un significado que aún hoy duran. Sin embargo, en muchos lugares desde hace décadas no hay rastro de esa familia en las fiestas que se conmemoran. La mañana de Navidad amaneció clara. El viento seguía soplando, las ramas crujían. Franca recibió una cámara Polaroid y lanzó un chillido de puro júbilo al desenvolverla. Estuvo a punto de llorar. Por la tarde hicieron una fiesta muy pequeña, con una invitada cada una. Franca invitó a una niña que había conocido en la escuela y Dani invitó a Leslie Dadlander. Durante un acontecimiento familiar, irremediable para todos como es la muerte de un ser querido, la reacción de nuestros protagonistas deja helado al lector, que es persona hispana y de cultura católica, cuyo concepto de familia es el que el sistema lleva tiempo dedicado a destruir.
Su actitud de ellos, además, no da avisos de que se tratara de algo inevitable debido al trabajo, por ejemplo. Queda bien claro que lo hacen de mutuo acuerdo, sin ser algo forzado. No hay reproches ni tensión, lo aceptan así. Muy triste, no puedo imaginarlo en la cultura hispana, en la cultura grecolatina. Me viene a la memoria la novela Everyman de Philip Roth, que Ramón Buenaventura, traductor de la novela, con la egolatría propia de la gente brillante, cambió por elegía. O el documental La teoría sueca del amor, algo devastador, muy protestante, por cierto. Parafraseando lo que decía Becker en una de sus rimas, podríamos recitar algo mucho más terrible que nos invade y que cada día es más habitual en nuestra forma de vida. Dios mío, que solo se quedan los viejos. Gaudí y la Sagrada Familia, Valle Inclán, Alberti, el gazpacho, la paella. Detalles salpicados a lo largo de la novela que dan la inesperada impresión de cierta cercanía e interés por lo español. Es puramente anecdótico, pero me llamó la atención porque ni historia ni personajes tienen que ver con España en ningún momento. Después, cuando el público salía, permaneció en la entrada, inteligente, circunspecto, mientras los espectadores se perdían velozmente en la noche. Más adelante dice: recorrió calles semivacías alumbradas por los neones de restaurantes chinos, las puertas de hoteles baratos. Pensaba en su esposa, en dónde estaría. Todavía no se había liberado de ella, de su aprobación, de sus caprichos. Súbitamente, 20 pasos por delante de él, vio a su propio padre. Por un momento no pudo creerlo. Caminaban en la misma dirección. Miró más atentamente la forma de andar, la de la cabeza. Sí, era inconfundible. Y dice más adelante: por el amor de Dios, papá, pensó. Tenía la mente viva, pero impotente, ablandada por los gritos del corazón de Ibsen, como una ostra desgajada de su concha. Ven a casa a morirte. Miró al desconocido bajo la farola, un hombre con el rostro marcado por la ciudad, insalubre, negro de avaricia. Por un instante fueron como hombres en una estación de tren solos en el andén. Se inspeccionaron fríamente y se distanciaron. Permaneció en la esquina. El viejo siguió su camino y se volvió una vez a mirar atrás, receloso. En la soledad, los actos que pesan vuelven a la memoria de la forma más imprevista. Podemos llegar a ser prisioneros para toda nuestra vida de decisiones que llevan un segundo tomarlas. Vean este diálogo. Viri, estoy bien. ¿Eres feliz?, preguntó él. Nedra se rió. La felicidad. Ella quería ser libre. Felicidad y libertad, las dos palabras más tergiversadas por el ser humano. Las dos palabras con los significados más vacuos, en cuyo nombre se han cometido los mayores crímenes políticos, los mayores errores morales y la más dañina filosofía. Y con los años visitar los lugares de la infancia o de la juventud, después de mucho tiempo. Nada permanece, el cambio duele. Y es entonces cuando uno es consciente de que ese cambio solo tiene la minúscula importancia que uno le da. Nadie más lo nota. Unos porque no conocieron lo que había, otros porque llegan de la infancia y nunca conocieron lo que fue. Llegando al final, Salter decide contestar a aquella distorsión, a aquel pequeño sobresalto que sorprendió al lector recién empezada la lectura. No da respuestas porque no las hay, ni cierra un círculo que no existe. Solo señala el paso de algo que fluye con la vida, que no espera a nadie. Es una mujer infeliz. Es más feliz que nunca, Catherine. ¿Tú crees? Sí, porque no depende de un hombre, no depende de nadie. No sé lo que entiendes por depender. Siempre he tenido alguno. Pero eso no es depender, ¿no? Es una mujer condenada a ser infeliz. ¿A dónde va?, pensó. ¿A dónde se va? La desconcertaban las distancias de la vida, todo lo que se perdía en ellas.
y más adelante dice: crees que sigue ahí, pero no es cierto, ni siquiera recuerdas los sentimientos. Es entonces cuando se acaba aceptando la vejez como un reposo, que la naturaleza es sabia y prepara de forma suave para lo más seguro. La historia que nos ofrece Salter se presta al sentimentalismo y la emotividad melosa. Por ello se percibe la fuerza narrativa del autor, porque se basa en una exposición realista de los hechos, de las actitudes de los personajes, del resultado de sus consecuencias. Los personajes se presentan mediante la acción, sin previo aviso, llamando a la puerta de casa o hablando con el sastre. Aparecen terceras personas de la manera más natural. Los diálogos son magistrales, totalmente creíbles y pertinentes. No solo se adecúan perfectamente a la necesidad de la narración, sino que los personajes, con sus opiniones, aclaran al lector detalles que o bien no ha percibido o bien estaban ocultos y engrasan la historia, haciéndola fluida y dinámica. Son tan naturales que asombran. Salter convierte lo fútil en artístico, en algo bello, con profundidad. Con frecuencia hace uso de frases cortas, que en los momentos adecuados imprimen a la escritura elegancia y estilo muy anglosajones. Las descripciones son breves y ajustadas. El uso recurrente de metáforas muy acertadas, por cierto, ayuda a redondear la percepción de los ambientes y paisajes. Me pareció algo desconcertante que a lo largo de la novela la cámara objetiva del narrador tiene destellos y fases de omnisciencia cuando conviene a la historia. Me di cuenta de que dicho así, en frío, parece más importante de lo que realmente es. No sé qué pensarán ustedes sobre esto si ya leyeron la novela o cuando la lean. La idea general de felicidad no es la misma en los diferentes tipos de sociedad y cultura. Incluso es distinta en dos personas que conviven dentro de un mismo entorno. Por otro lado, tal como la conocemos hoy, no es otra cosa que una cáscara sin contenido. La felicidad es un mito. Hablamos de un vacuo concepto moderno. A esa cáscara se le han extraído los conceptos de la antigüedad que le daban soporte. Desde la antigüedad, la felicidad estaba unida a conceptos religiosos y teológicos, vinculados con la virtud del alma y el destino divino del hombre. Extraída la idea de trascendencia humana, el concepto de felicidad queda absolutamente falto de significado. Así, la felicidad se convierte en una cáscara vacía, como decimos, que podemos rellenar con deseos e ideas propios. En una sociedad puramente idealista y emotivista, la legitimidad que confiere el deseo de felicidad de todo ser humano implica que cada cual puede exponer ese deseo como necesario, como algo justo e imprescindible. Se convierte así en algo muy peligroso, pues puede utilizarse con fines inicuos, de manera voluntaria o involuntaria, ya que la idea de felicidad de unos puede llevar aparejada la infelicidad de otros. El individualismo egoísta de una felicidad canalla, adicta a la satisfacción más básica de los sentidos y los deseos, se impone inevitablemente a cualquier otro principio, a cualquier otra alternativa. Así, nuestra protagonista identifica la idea de felicidad con la libertad. Pero no hay que ahondar demasiado para averiguar que la libertad que desea es puramente hedonista, libre de toda carga y responsabilidad. El egoísmo de pretender ser alguien independiente de todos los que la han rodeado hasta un determinado momento. La soberbia existencialista de pretenderse un ser autónomo después de haber crecido, aprendido y disfrutado de los demás conocidos y desconocidos presentes y ausentes. Tomar la felicidad como el simple disfrute de deseos y placeres es degradar al ser humano a su condición animal más primitiva. En resumen, resulta que se respira un asfixiante nihilismo en el deambular de los protagonistas, porque deambulan si no son capaces de apreciar el amor de quienes les rodean o de aquellos con los que comparten sus vidas. Todo queda en la superficie, como pasar la aspiradora por el sofá del salón, un acto trivial que se ejecuta sin pretensión trascendente y con un resultado que no alcanza más allá de recoger el polvo.
Es entonces cuando se comprende tanta agitada reflexión, cuando, si lo pensamos, las cosas son más simples si se conoce cuál es el medio de compartir la vida con alguien: la abnegación. Ceder el primer puesto al otro, con quien te has comprometido motu propio. Qué menos que tener la vergüenza torera de mantener el compromiso. Pero hedonismo y abnegación no son compatibles, y hoy se vive como si el hedonismo fuera un derecho individual inquebrantable que deben respetar los demás. Nadie usa esa palabra, abnegación, y nadie aplica el verdadero significado del amor. El amor no es un sentimiento, es un acto racional que implica querer el bien de otro, como dijo Santo Tomás de Aquino. Frente a lo irracional y obsesivo de todo enamoramiento, Ortega y Gasset afirma que el amor implica un proyecto que conlleva permanencia y continuidad. Incluso desde la Escuela de Frankfurt, repositorio de toda idea maligna, Erich Fromm tiene que reconocer que el amor no es un sentimiento pasivo, que ocurre, que sucede. Se trata de una disciplina construida, ejercida como actividad. Hoy no se tiene el menor rubor de vivir como si el amor fuera el enamoramiento, pura apetencia sobrevenida, con la creencia de que es lo que justifica el compromiso de compartir la vida con otra persona. Con esta aceptación, nuestros protagonistas terminan por verse superados, bien por la necesidad de huir, bien por el desconcierto de la huida.